Dios nos bendiga, jóvenes, en esta tarde y hermanos. Ha llegado el momento de estudiar la palabra. Ahora, buscando un tema a todo lo que Job decía, porque estamos ya en el capítulo 16 y capítulo 17 de Job, y ya vamos a una segunda ronda donde los amigos de Job lo encaran y le están diciendo: hey, ya arrepentite de tus pecados. Si Dios no te estuviera castigando, si vos no hubieras hecho nada malo, pero algo has hecho y no nos querés decir ni querés ir delante de Dios y confesarlo. Y ellos están ahí acusándole: ya cállate, Job, le dicen, porque vos solo mentiras hablas, porque decís que sos justo y nosotros creemos que estás sufriendo porque algo malo has hecho. Pero nosotros podemos ver la historia de Job, y Dios dijo de Job que era varón justo, recto y perfecto delante de él. En verdad, Job no está sufriendo por los pecados, Job no está sufriendo por sus maldades, como muchos de nosotros podemos sufrir. Muchas veces nosotros sufrimos por el mal uso de nuestra libertad. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones en las cuales decimos: no, si por esto no creo que me pase algo malo, ¿vea? Por esto creo que no me voy a morir, voy a tener oportunidad de arrepentirme más tarde y voy a hacerlo ahora. Mañana me arrepiento con Dios. Y es cierto, si Dios nos da la oportunidad, gloria a Dios. Y si no nos da, pues básicamente morimos en pecado, morimos en desobediencia con Dios, o lo peor, que seguimos viviendo, pero vivimos las consecuencias de lo que hemos hecho, y muchas de esas cosas nos generan sufrimiento, no así como Job. Job está escrito de tal manera que podamos ver el sufrimiento humano de una manera de que Job tuvo una paciente espera en Dios. Él esperaba que Dios lo libertara, él esperaba que Dios le diera una salida a su situación. Vemos el sufrimiento humano como base principal en este libro, y ahora le titulé acá: un gigante te busca. Y es que en esta vida dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y fíjense que este gigante usa el falso marketing, porque él te va a meter en una caja el pecado y todo lo que no, te lo va a meter en una cajita de Pandora adornada con luces y todo lo que tú quieras para que vos lo compres. Y una vez lo compres, volverte el más miserable y sobre todo separarte de Dios. Y ese gigante pues es tan grande que te mantiene entretenido, te da placeres, te da libertinaje y te ofrece falsas esperanzas. Y ese gigante está allá afuera, es el mundo. Y Satanás, el adversario. Y ese nos anda buscando. Pero nosotros, si ustedes han escuchado las alabanzas, tenemos un Dios todopoderoso, que es inmenso, que es básicamente el alfa y la omega, el principio y el fin, que es quien, si nosotros le reconocemos, estará de nuestro lado. Así que vamos a leer el capítulo 16 y 17 de Job, ya que básicamente van en la misma línea. Es la respuesta de Job a Elifaz en una segunda ronda de pláticas y de conversaciones que ellos tienen. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job capítulo 16. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O, o que te anima, o qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Oremos. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Y podemos ver que en la vida muchas veces pretendemos consolar o ayudar, pero sin tu dirección, sin verdaderamente tener una relación contigo,
Nuestras intenciones son buenas, pero a veces dañamos a los otros, Señor. Ahora vemos en esta reflexión que los amigos de Job, Señor, tenían buenas intenciones, pero les faltaba una comunión contigo para poder comprender por lo menos un poquito de lo que estaba pasando. Ahora, Señor, nosotros tenemos la revelación completa en la Escritura y podemos ir y comprobar lo que estos hombres se preguntaban. Así que, Señor, guíanos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les digo, podemos ver a Job respondiéndole a sus amigos. No sé si estaban el sábado pasado y Jesús Brizuela le tituló amigo, así decía, amigo, pero tenía varias O. Entre comillas eran los amigos de él y muchos de ellos incluso no eran tan jóvenes. Podemos ver lo que ellos van a decir, que ya tenían canas, ya eran bastante mayores y estaban ahí aconsejando a Job y según vemos, Job era bastante joven aún, porque ¿cómo es que después de que le pasa todo esto, le nacieron hijas e hijos como 10 de nuevo, pues, o 20, o sea, tuvo un montón de cipotes y todavía dice que las hijas de él eran las más bellas de toda la tierra, o sea que él estaba todavía en una edad que no estaba tan mayor, pero estaba siendo asolado y él dice que ya parecía un viejito, ya todo arrugado porque ya el pellejo se le pegaba a los huesos, pero ahí llegaron los amigos y si ustedes recuerdan, cuando los amigos llegaron y lo vieron, se quedaron mudos. Pasaron varios días que no dijeron nada, porque de verlo era irreconocible. Pero ahora, en una segunda ronda, Job les está respondiendo a las palabras acusadoras de sus amigos y del verso 1 al 5 podemos ver los consoladores molestos y que no alientan y hablan sin sentido, según Job. Y vamos a leer. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois vosotros. Imagínense usted el dolor que él tenía y sus amigos acusándolo, arrepentite vos, hey, ya decirnos qué fue lo que hiciste, pues. Yo sé que algo malo has hecho y por eso Dios te está castigando. Y él decía, pero si no he hecho nada malo, yo creía que estaba haciendo lo correcto, yo hacía sacrificios hasta adelantado por mis hijos, yo estaba bien delante de Dios, no sé qué pasó, no sé qué encontró de Dios en mí algo malo. Y cuando ellos decían, hey, no sé qué encontró Dios en mí algo malo, no, hombre, ¿cómo vas a creer que no va a encontrar nada malo Dios en vos? Y entonces ellos estaban acusándole, incluso uno de ellos le dijo, bueno, tus hijos murieron y se lo sacó en cara porque algo malo hicieron y por eso él les dice, consoladores molestos sois todos vosotros. Y le dice él, tendrán fin las palabras vacías. ¿O qué te anima a responder? Porque yo también podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía y yo podría hilvanar contra vosotros palabras. Podemos ver acá que, hermanos, nosotros como hijos de Dios o como personas que ya sabemos que tenemos una esperanza en aquella palabra que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo y que sabemos actualmente de que el sufrimiento humano es simplemente porque ya vivimos en un mundo caído, nos vamos a enfermar, por mucho que tú digas no salgo de casa, que no me dé el sol porque me va a dar cáncer, porque, hey, que no voy a hacer esto, más te vas a enfermar. Porque algunos que hemos sido asintomáticos para la pandemia, que quizás nos dio el COVID-19 y no nos pasó nada, es porque nosotros nos bañamos en el río Chuco, ¿verdad? Hemos andado donde sea, ya los virus nos han pegado una y otra vez y nada, pues porque Dios diseñó este cuerpo que básicamente Él se cura. Si usted toma medicinas, es para apaciguar el dolor y muchas veces para fortalecer defensas. Pero lo que se va a curar y se va a regenerar es el cuerpo mismo, por medio de algunos, ¿cómo le llamamos? Suplementos vitamínicos y algunas cosas que nosotros podamos tomar. Y, y ya cuando suceden cosas graves es cuando ya las células se comienzan a combatir unas a otras. Ahí ya es que hay cáncer u otras situaciones difíciles. Pero entonces, para consolar a alguien, nosotros ahora tenemos las palabras de Jesús. Yo he estado leyendo el capítulo 17 de Juan y es una joya.
El predicador que predica esa parte, a varios los he escuchado y dicen, quisiera leer el capítulo de Juan, todo el capítulo de Juan 17 y no tengo nada que agregarle, con solo leérselos. Es cuando Jesús oró por todos nosotros, por aquellos que le íbamos a conocer, por aquellos que iban a escuchar de él. Y en ese estábamos incluidos. Y él dice que ruega por nosotros, que nosotros podamos estar con él en aquel día, cuando él esté en gloria. Y entonces, cuando nosotros vayamos a consolar a alguien, pues tengamos cuidado de no ser acusadores, de no ser molestos. Por mucha confianza que tengamos, pues por lo menos buscar la manera de decir si es verdad. Nosotros sabemos algo muchas veces o creemos saberlo, con mucho respeto, hacer nuestra debida, hablar con la persona, ¿vea? Y no volvernos acusadores molestos. Y sobre todo, como dice, con palabras vacías. ¿Y cómo no podemos llegar con palabras vacías? Que vayamos donde esa persona y le podamos leer la Biblia. Porque nuestras ideas muchas veces, por muy buenas que sean, siempre tendrán errores. Pero la Biblia, la palabra de Dios es perfecta y veraz. Y de esa manera podremos animar, podremos consolar y dejar de ser consoladores molestos como los amigos de Job. Y Job les dice, también yo podría hablar como vosotros, y para hablar, para decirle las verdades como decimos a las personas, somos bonitos. Ah, no, yo ya le voy a decir las verdades a este y comenzamos. No, si que vos te está pasando esto porque estás haciendo esto, esto y esto. Más muchas veces no sabemos el panorama completo. Así que, pero Job dice algo bien importante en el verso 5. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Ese debe ser nuestro, a lo que nosotros debemos aspirar, que cuando nosotros hablemos con alguien podamos consolarle, podamos animarle a salir de esa situación, podamos animarle a decirles, hey, a mí me encantaba como en el seminario, como decíamos, hey, yo también estuve ahí, porque ahí podemos estar todos para caer en un bache, para cometer un error, para que nos pase algo malo en la vida. Si las cosas están a la orden del día, y algunas veces le digo yo, si no es patada, es mordida, hermano, pero algo va a llegar. Y si no tenemos problemas, somos tan bonitos que nos los inventamos y comenzamos a pelear de la nada. Y total que problemas, heridas al corazón y una y otra cosa van a llegar. Y lo importante es que nosotros tengamos palabras de consolación, porque ¿y cómo tenemos palabras de consolación? Leyendo la palabra de Dios, hermano. Así que en esa primera parte, del 1 al 5, vemos esos consoladores molestos. Del verso 6 al verso 22, vamos a la siguiente parte, es donde Job aparentemente se queja contra Dios y, y expresa el dolor de su alma. Y dice el 6, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se apartará de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Miren, de esta manera Job estaba viendo a Dios. De una manera que decía, hey, su furor se agudizó contra mí. La perspectiva que tenía Job, hermanos, ninguno de nosotros ha estado en los zapatos de Job. Y es que él se sentía verdaderamente que estaba haciendo lo bueno y lo justo delante de Dios. Y por eso él dice, él miraba que Dios estaba contra él. Dice el 10, abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso. ¿A quiénes le estaba diciendo mentiroso? A sus amigos. Me ha entregado Dios al mentiroso. Y en las manos de los impíos me hizo caer. Miren la parte del verso 12. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Y podemos ver aquí, vamos a detenerlo en el 12. Dice él que estaba próspero,
pero Dios le arrebató todo en un mismo día. Y hermanos, tenemos que tener, hermanos y jóvenes, tenemos que tener cuidado, y todos estamos incluidos en ese huacal, en el cual nosotros creamos y tener confianza en que porque que vamos a tener plata o porque tenemos ciertas comodidades materiales, estamos seguros. En verdad, recuerden de que nos anda buscando un gigante, ya sea para llevarnos y hacernos la vida imposible y hacernos los más desgraciados en este mundo, que paremos en la cuneta, que paremos con un vicios tremendos, que no andemos nada en la bolsa, que todo el tiempo andemos ahí viendo, hey, a quién le prestamos o a quién timamos, porque eso es lo que hace, eso es lo que hace Satanás, eso es lo que hace ese gigante que está ahí, ese adversario. Entonces, las cosas materiales algún día podrán llegar a faltar y nuestro corazón puede estar entristecido. Y ahí me encanta el Salmo 73, 26, y dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí es donde nosotros tenemos que recordar esos versos y hacerlos nuestra ancla, que nuestra carne va a desfallecer, e incluso el dinero, vea, y todo lo que podamos tener no siempre está a la mano. Muchas veces uno hace planes, con esto voy a salir, me alcanza para tal fecha, y cuando venimos a ver, nada, nadie nos paga, no nos prestan y no se dan las cosas como uno quiere, pero sabemos y vivimos confiados en que tenemos la roca de nuestro corazón, que es Cristo Jesús, y por eso seguimos adelante. Entonces, él les estaba diciendo de que próspero estaba y se le había acabado todo. Y él decía: me agarró por el cuello la cerviz. A los que decía Toby, a los que en la repartición, ¿verdad?, nos dejaron el cuello corto. Pero a quienes lo agarró por el cuello, decía él, y en el que estábamos, en el 12, me agarró por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó con quebranto, corrió contra mí como un gigante. Y ahí es donde le digo que él estaba considerando a Dios como el gigante que lo estaba torturando, que lo había desmenuzado. Ustedes han visto esas películas, ¿va?, de los frijolitos, ¿vea?, donde aquellos gigantes van siguiendo y se bajan por la raíz, ¿vea?, por el árbol, y siguen al príncipe y al rey y a la princesa. Pero ese gigante lo agarra, él sentía de que un gigante lo estaba asfixiando. Y así es en la vida, hermanos. Vamos a tener gigantes, y aquí vamos a alegorizar que los gigantes son los problemas que nosotros nos buscamos o que nos buscan ellos a nosotros, pero en el Señor tenemos una ventaja. Y el rey David nos lo demostró y lo ilustró cuando vio a ese gigante, ¿verdad?, cuando vio a ese adversario, que todos los hombres de gran tamaño, todos los guerreros decían: hey, no, hombre, ¿cómo voy a enfrentar a ese tipo que topa el techo de las lámparas, que la espada mide 2 metros de largo? Si desde aquí me va a hacer partido. Nadie tenía el valor. Pero David dijo: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a retar al Dios de los ejércitos, a los ejércitos del Dios viviente? Dijo él. Y él, con fe, confiando en que Dios estaba con él, fue y lo mató al gigante. Y después del gigante, hermanos, después de esa prueba, después de ese momento difícil, siempre hay un premio, siempre hay un galardón, porque sin lucha no hay victoria, ¿verdad? Y si ganamos esa victoria, si ganamos esa batalla, tendremos victoria y vamos a tener un galardón. Entonces, que no nos asusten los gigantes en nuestra vida. Un gigante puede ser, alguien podrá decir: hey, yo estoy en mi casa, mi familia nunca ha pasado de este estatus, pero yo sé que con mi esfuerzo, yo sé que tomado de la mano de Dios voy a poder salir adelante. Yo sé que voy a aprender un oficio porque no me queda de otra, porque lo he vivido yo en carne propia. Cuando fueron los terremotos, yo iba a ir a primer año de bachillerato. Se nos rajó la casita, como dijo hermano Brizuela. La botamos al final, quedamos al aire libre, debajo de un palo de esos. ¿Quiénes conocen los palos de mata de cabra? Dicen, unos palos que tienen espinas en los llanos. Debajo de uno de esos nos fuimos a vivir.
y me dijeron, vos no vas a ir al bachillerato. Entonces me tocó a distancia. Estudié mi bachillerato a distancia y a la misma vez aprendí un oficio que es con el que me valgo hasta el día de hoy. Y pues, ¿cuál es la idea? Bueno, Dios, superar lo que nuestros padres han hecho. ¿Y cómo? ¿Y cómo se logra? Pues no dejando de congregarse, no dejando de escuchar la palabra de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros y que con Él todo es posible. Y por eso nosotros tenemos esa confianza y el gigante que venga, sabemos que será derrotado. Porque siempre van a haber quienes que van a querer matar tu sueño. De hecho, cuando yo comencé a emprender, hubo un empresario que me dijo, hey, Gabriel, trabaja conmigo, hombre. Yo voy a vender un bus y te voy a comprar la maquinaria. Trabaja conmigo. Pero yo le dije, déjeme probar a mí solo. Déjeme intentarlo. Yo me voy a rebuscar a ver quién me presta, confiando en Dios. De hecho, yo ya tenía, fulano me va a prestar. Y cuando yo llegué me dijo, no, fíjate que no tengo pisto ahorita. Pero Dios es bueno y abrió y tocó los corazones de quien no le estábamos pidiendo. Y él le dijo, Gabrielito, me dijo, ¿necesitas dinero? Sí. Vaya, te voy a prestar tanto. Yo le dije, no me alcanza, no me alcanza. Sí, ¿verdad? No me alcanza, ¿verdad? No alcanza. Entonces, ¿qué necesita? Bueno, pone algo vos, me dijo, una escritura. Vaya, pues ya con la escritura, hermano, ahí sí ya le alcanzaba a ella, ¿verdad? Porque ya la persona ya sabía de que si yo no le pagaba, algo agarraba, ¿verdad? Entonces, pero Dios abre las puertas de una y de otra manera, hermanos. No dejemos de confiar y después, pues, gracias a Dios, no tuve la necesidad de ir a tocar las puertas de ese empresario. Y creo que no era solo uno, eran como dos empresarios que me querían apoyar para que yo trabajara con ellos. Pero confiando en Dios, sobre todo. Por eso le digo, no hay gigante. Si no es por el estudio y si tiene la oportunidad de estudiar y por Aragán no quiere estudiar, estudie, hermano, estudie, aproveche que sus padres le pagan los estudios, supere a sus padres, porque tal vez su padre de una tienda, tal vez sus padres de un negocio, le están diciendo te voy a ayudar porque ellos saben que usted mira que ellos ganan tal vez en el negocio, pero no todo el tiempo fue así. Iniciar los negocios cuesta y pasan años en los cuales a veces uno no se compra un par de zapatos nuevos o una camisa o algo porque hay sacrificios. Ya los que comienzan a comprar motos y carros del primer negocio ya no pasaron de ahí porque ahí se van a gastar el dinero después. Entonces también es de llevar las cosas de una manera muy medida. Y por eso él decía de esa manera, porque esos gigantes estaban ahí. Él sentía que Dios lo estaba asfixiando. Nosotros sabemos que ahora Dios es un todopoderoso y que no quiere asfixiarnos. Y él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y él dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y se les va a hacer. Porque Él está ahora de nuestro lado. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar partida. Estamos del lado del gigante que nos vende un marketing falso, una caja de Pandora muy adornada que ofrece placer, libertinaje y falsas esperanzas, o nos vamos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y del lado que querramos estar depende nuestra bendición o nuestra maldición. Josué lo dijo, o no sé si fue Josué o Aarón en algún momento cuando le dijo, aquí yo pongo delante de vosotros, en Deuteronomio 30:19, aquí yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la maldición y la maldición. Elijan ustedes. Y así somos nosotros los predicadores. Ponemos delante de ustedes la vida, la muerte, la maldición y la maldición, el gigante que quiere despedazarlos, el Dios todopoderoso que quiere salvarlos. Ustedes eligen en qué caballito se van, hermanos y amigos. Así que seguimos y dice el 15, cosí silicio sobre mi piel y me puse mi cabeza en polvo. Vamos a los versos del 13 al 17 y les decía que estábamos en el gigante. Quiero que vamos a Jeremías 20:11, hablando del gigante que tenemos de nuestro lado, un poco más adelante. Jeremías 20:11, Isaías, Jeremías. Y esto es lo que tenemos delante de nosotros.
Mas Jehová está conmigo, miren cómo está Dios, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Cómo está Dios con nosotros? Como poderoso gigante, no como un gigante chiquito, sino que más bien como el Todopoderoso está con nosotros, hermanos. Mateo 12:30 nos dice que si estamos con Él, pues estamos del lado del bien. Y Mateo 12:30 es donde dice que el que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. Así que nosotros tenemos que tomar partida. O nos dejamos de atrapar por el gigante del mundo, o nos vamos de la mano del Todopoderoso. Y ahí es donde nuestro corazón tiene que, en algún momento, ustedes no están acá por fútbol, estamos para vida o para muerte. Esto no es un juego, esto es algo que Dios a nosotros nos demanda que le prediquemos, que hay una condenación y hay una salvación. En verdad, si fuera solo por fútbol, no hiciéramos ya el torneo de fútbol. O sea, si por fútbol, allá afuera hay donde vayan a jugar más tarde la alcaldía, sino que se hace con amor a lo que un día recibimos. Yo vine como todos ustedes un día acá de 15 años a escuchar palabra del Señor y gracias a Dios el Señor me alcanzó, abrió mis oídos, abrió mis ojos y ahora estoy acá. Si no fuera por eso, a mí me sale más fácil, incluso cuando iban a armar esto del torneo, hey, ¿y por qué no seguimos igual? Pues si siempre hacemos el culto, siempre todo, para nosotros más chévere, vean, no vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche allá pitando, pero no. Entonces hay algo, hay un fuego que dice, cuando éramos árbitros y en aquellos tiempos difíciles, en los cuales muchos de los que andaban jugando con nosotros eran de colonias muy reconocidas acá en Zacate, El Pezote, Quinto Patio, allá de todos lados, hipotes con caras más malas que las de ustedes, ¿verdad? Con caras de algo, cipotes que le decían al otro, hey, agarra plante. No estés peleando, agarra plante, después vamos a ver cómo le va a ir a este. Entonces después desaparecía el fulano, ¿verdad? Entonces, con esa clase de hipótesis, nosotros veníamos los lunes a la reunión de árbitros. Hey, no, yo ya no voy a pitar. O sea, a mí me volaron los dientes, dijo de uno de un trompón, los árbitros. Hey, y yo le dije un día a mi líder, hey, mira, hubo uno de esos que me dijo, mira, Gabriel, si no te doy duro, porque te respeto. Ah, no, hombre, me dijo el líder de árbitros, un piropo le tiraron. Dijo, si a mí me dan paro, un trompón, y a otros también. Y, y ustedes creen que todo eso no es en vano, porque hay muchos que han creído a la palabra de Dios. Tal vez no todos los que vemos muchas veces, porque a veces nosotros teníamos 200 personas, 100 jugadores acá, pero Dios es bueno. Y algunos de ellos en el lugar donde han estado, han reconocido lo bueno que es Dios. Así que ya para concluir, porque el tiempo se alcanza y no vamos a llegar al 17, podemos ver cómo Dios es ese poderoso gigante. El gigante está en el mundo, que está en el mundo quiere derrotarnos. Y vamos al capítulo 17. El capítulo 17 lo voy a leer de corrido, es algo que está muy ahí. Dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro, decía Job. No hay conmigo sino escarnecedores, o sea, personas que se burlan de él, en cuya amargura se detienen mis ojos. Y miren a la parte que quería llegar, verso 3. Dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Cuando Job dice dame fianza, está diciendo, Señor, sé mi fiador. Ya no tengo a más nadie acá, nadie confía en mí. Pues ya les ha pasado, ¿verdad? Que quieren hacer un préstamo en el banco y el banco dice, búscate un fiador y que sea de trabajo de gobierno, ¿verdad? Que tenga cómo pagar por si vos no pagás. Porque recuerden que el que sale de fiador tiene que estar consciente de que él va a pagar la deuda. Si usted le dicen, hey, sé mi fiador, usted haga cuenta y diga, ah, sí, no, si me sobran esos 100 pesos que este va a pagar al mes, a mí me sobran. Si me sobran, vaya, voy a ser de fiador. Pero si le van a hacer falta, no salga de fiador. El proverbio dice, si saliste de fiador y ya te comprometiste, anda y orale a ese prójimo, decirle que no, decirle que te equivocaste, pero librate.
porque si no, ya pagaste. Pero bien por nosotros, que tenemos a alguien que ha pagado nuestra fianza, que es nuestro fiador delante de Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que pedía Job, alguien que pagara la fianza por él, alguien que en quien pusiera la cara por él, porque él no iba a poder pagar. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, es nuestro fiador de la vida, no de poca cosa. Él entregó su vida por nosotros, ha pagado el precio de nuestra maldad, y ahora, ¿qué más confianza tenemos en Él? Él es el Todopoderoso. El otro gigante solo nos va a venir con cuinas, decimos, ¿verdad? O con mentiras, con un falso marketing. El otro quiere matar, robar y destruir. Y en nuestro Señor Jesucristo encontramos esa vida. Por eso Él decía, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. ¿Quién quería responder por mí? ¿Y quién ha respondido por nosotros? Jesucristo. Él es el único que ha respondido por nosotros y lo sigue haciendo día a día. Él sigue intercediendo delante del Padre, como dice el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que no van con la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo le dice a Dios, no, lo que usted quiere decir es esto. Y Dios responde y nos cuida, y evidencia de eso es que hoy estamos acá habiendo sido malos muchos. Yo el primero, por decirlo así. Y todos hemos cometido errores, todos hemos matado a alguien en nuestra mente, ¿verdad? Y que los ha hecho algo malo, y yo quisiera que que le vaya bien y que le pase el tren, ¿verdad? Porque nos consideramos muchas veces víctimas, cuando en verdad también hemos sido victimarios, y tenemos que tener eso en mente, que tenemos la necesidad de alguien que pague nuestra fianza, y ese es Jesucristo. Y dice el 6, Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Mis ojos se oscurecieron por Él, y mis pensamientos todos son como sombra. Los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, perseguirá el justo su camino, y el impío de manos aumentará la fuerza. Pero volved todos vosotros y venid ahora, y no hallaré entre vosotros sabio. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas, decía, y la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Miren lo difícil de la situación de Job. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Y la profundidad del Seol, a la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Hermanos, detrás de lo que el Señor ofrece, que es pagar nuestra fianza, solo sigue lo demás que Job dice. Nuestra esperanza descenderá al Seol, a la muerte. Nuestros días serán cortados de una y de otra manera, si nos dejamos atrapar de ese gigante que se llama Satanás, de ese gigante que se llama mundo, placer, y hacer lo que se me da la gana. De esa manera, nosotros tenemos ahí donde elegir. Tenemos a aquel que ha pagado la fianza por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, porque un gigante nos anda buscando, y no para cosas buenas, sino para llevarnos a la condenación eterna. Y tenemos a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, a quien debemos creerle. Amén. Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Y tu misericordia, Señor, están con cada uno de nosotros todos los días. Sabemos, Señor, de que tu amor es grande para cada uno de nosotros, Señor, y eres el Todopoderoso quien pelea nuestras batallas, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, pero tú has prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, Padre, vamos a preguntar, ¿hay alguien que quisiera recibir al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, como su suficiente Salvador personal, y librarse de las manos del gigante terrible que le persigue? Levante su mano. Él está con los brazos abiertos,
esperando que tú un día vengas a Él y hacerte tu hijo, cenar contigo, llevarte a lugares que nunca imaginaste, ya que sus designios para nosotros son vida eterna. Hay alguien que quiera levantar su mano o ponerse en pie y decir, yo soy un valiente y que quiero estar al lado del Rey. Señor, te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros y nos has permitido escuchar tu palabra. Bendícenos y llévenos con bien hacia nuestros hogares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a despedirnos con una alabanza. Él pronto volverá con voz de mando. Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es su gloria, su poder. Con voz en mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor, y en una nube nos encontrará, todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado. Le veremos tal cual es su gloria y su poder. Nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria, en una nube nos encontrará, todo ojo le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es su gloria y su poder. Le veremos tal cual es su gloria y su poder. Le veremos tal cual es su gloria y su poder.